Un momento de reflexión para ayudarte en tu caminar con Cristo. La voz de San Romero hoy, por el Padre Roque Regalado. Mensaje y reflexión, para que además pueda reflejar e iluminar la realidad en que vivimos con una base cimentada en la fe cristiana. No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros, o en medio de la milpa y del incienso. Supongo que no debo preguntarme por qué se ha fallecido, no lo entierran. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, amigos y amigas, a este programa que semana a semana queremos iluminar la realidad de nuestro país, escuchando la voz del Señor y escuchando la voz de San Romero. Hoy vamos a compartir la homilía titulada La Iglesia Comunidad de Fe del 27º domingo del tiempo ordinario. Fue predicada por San Romero el 2 de octubre de 1977. Las lecturas de la liturgia son las de este domingo que se nos aproxima, Habacuc 1, 2, 3 y 2, 2, 4. Segunda de Timoteo 1, 6, 8 y 13, 14 y Lucas 17, 5, 10. Escuchemos pues lo que nos dice el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor contestó: si tuvieras fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida: ven y ponte a la mesa? ¿No le dirá: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo? Y después comerás y beberás tú. ¿Tenéis que estar agradecido el criado porque ha hecho lo que han mandado? Lo mismo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En esta homilía, San Romero va a hablarnos de la fe, precisamente porque en el primer libro de Habacuc se habla o se nos proclamará el texto donde el Señor declara a Habacuc que el justo vivirá por la fe. Y en la segunda lectura, que es segunda de Timoteo, también Pablo exhorta a Timoteo a que mantenga la lucha de la fe, a que se mantenga creyente a pesar de las dificultades. Y el Evangelio que hemos escuchado, donde los discípulos piden que el Señor les aumente la fe. ¿Qué ideas o qué palabras predicó San Romero? Hemos elegido algunos fragmentos que quisiera compartir con ustedes en este momento. Dice la palabra de San Romero: hoy podríamos calificar nuestra homilía la Iglesia Comunidad de Fe. La fe es el tema de las tres lecturas. La fe que ilumina la problemática insoluble en la mente del profeta Habacuc. La fe que Pablo le da como secreto de solución a sus discípulos, Timoteo, quizás en crisis de su vocación. Y la fe es la que Cristo responde cuando los apóstoles le piden con una súplica que debía de ser la nuestra en esta mañana: Señor, aumentanos la fe. La fe del profeta Habacuc es entonces la primera idea que va a desarrollar San Romero. Y entonces es cuando, problematizando, este pobre hombre, refiriéndose a Habacuc, se enfrenta a Dios con un problema parecido al del reino del libro de Job, el problema del mal, que ahora podríamos traducir también como en nuestros problemas nacionales, y podíamos como Habacuc preguntar: ¿hasta cuándo clamaré, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré violencia sin que me salves? ¿Por qué me haces ver desgracias? Me muestras trabajos, violencia y catástrofe. Surgen luchas y se alzan contiendas.
El profeta explaya esta preocupación y en forma de queja contra Dios describe 5 imprecaciones. La primera contra la explotación económica. Ay de quien amontona lo que no es suyo y se carga de prendas empeñadas. Segundo, se queja contra el pillaje abayazador. Se queja en tercer lugar contra el genocidio. Viene este ejército invasor y mata a nuestra propia gente. En cuarto lugar, el profeta se queja contra la corrupción de los pueblos oprimidos. Ay de los que da de beber a su vecino y les añade su veneno hasta embriagarlos para mirar sus desnudeces. Y finalmente el profeta sanciona la idolatría. Naturalmente que ya nosotros no tenemos aquellas idolatrías de los caldeos y de los asirios, pero el oro sigue siendo un becerro que muchos adoran. Y por adorar ese becerro de oro, sus riquezas son capaces de atropellar todos los derechos, mandar a matar, destruir, calumniar, decir todos los epítetos contra una iglesia que no hace otra cosa que reclamar lo del profeta. Ay de ustedes los idólatras que hacen de su oro un dios, pero que no tienen vida por dentro. Es metal que metaliza también el corazón cuando se postran ante él. La respuesta de Dios se oye en la primera lectura. Ya, el Señor me respondió. Escribe la visión. La visión espera su momento, se acerca su término y no fallará, dice el profeta. Se tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por la fe. Hermanos, este es el mensaje que yo quisiera que se clavaran en cada corazón. El justo vive por su fe. La fe es lo único que puede darnos una respuesta adecuada a tantas injusticias, donde parece que reina la injusticia, el atropello, la fuerza bruta, el justo como que se siente inerme. La segunda idea es la fe que Cristo pide. ¿Qué es la fe? Hermanos, mi mayor temor en este tiempo es que mucha gente está perdiendo la fe. Y el mayor crimen de los criminales comete con tanto abuso de violencia es poner en tentación la fe de la gente y poner la confianza en la brutalidad de la violencia. ¿Qué debe hacer el hombre cuando conoce que Dios ha hablado? He aquí la respuesta. Cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe. Por la fe, aquí viene una bonita descripción de la fe. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad, asintiendo libremente a lo que Dios revela, citando la Dei Verbum 5. No es solo aceptación de verdades, es aceptación de la voluntad de Dios. No es solo entrega de mi mente a las verdades de Dios, es entrega de mi mente y de mi corazón a la que Dios quiere. De ahí que la fe es un don sobrenatural, es un regalo de Dios. Dichoso el que tiene fe. Así se explica la súplica de los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. El que no tenga fe, y yo sé que muchos de los que me escuchan no tienen fe, o por lo menos se glorían y fanfarronamente de no tener fe. No es ninguna gracia, queridos hermanos, que no tiene fe. Pobrecito, eres un mendigo, eres un ciego. Mientras los que tienen fe contemplan los bellos paisajes de la voluntad de Dios. Tú, miope, ciego, no ves, no tienes fe. Pídele a Dios que te devuelva la vista. Pídele al Señor que te saque de esa oscuridad y tiniebla en la que vives. Es un don de Dios, y ese don de Dios no lo niega al que se lo pide. Más aún, dice el concilio, es una ayuda que se adelanta. Antes de que tú la pidas, ya está dentro de tu corazón, deseando que pidas ese don. La tercera idea es la fe de Pablo y Timoteo. Y luego la iglesia, hermanos, a los salvadoreños nos está diciendo estas palabras. Porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, de amor, de buen juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor y por mí, la iglesia, por mí, su prisionero. Pablo estaba prisionero entre cadenas y se sentía que era la iglesia perseguida, prisionera. Pero desde las cadenas puede decir a todos sus hijos, yo, iglesia perseguida, soy el rostro de Cristo. No te avergüences de ser mi hijo.
Ay de los que se avergüenzan de la iglesia y de los que continúan las campañas difamatorias contra la iglesia, se ríen de su propia madre. Toma parte en los duros trabajos del evangelio según la fuerza que Dios te dé. Ten delante la visión. Miren otra vez las palabras que Dios le dice a Habacuc. La visión es: escríbela y tú también verás que cumplo. Dichoso el justo que vive de fe. Así Pablo, iglesia, les dice también a los católicos: ten delante la visión que yo te di con mis palabras sensatas y vive con fe y amor cristiano. Amor, el amor verdadero que se inspira en la fe. El amor sereno que no teme a la violencia ni echa mano de las violencias porque no le hace falta. Le basta creer, entregarse a Dios, no comprender sus horas, los martirios que Él nos prueba en la vida, saber que llegará su hora. Tardará, pero llegará. Esta es la esperanza que la iglesia quiere conservar, y por eso San Pablo, hablando por la iglesia, dice: guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Muy bien, estos son algunos fragmentos con las ideas principales de la homilía de San Romero, que predicó el 2 de octubre de 1977. ¿Qué enseñanzas nos puede dar San Romero? En primer lugar, la fe debe ser la fuerza que nos sostenga en Dios ante las situaciones difíciles. Como Habacuc o como Timoteo, que están sufriendo injusticias, persecución por el reino, por ser justos, se nos invita también a nosotros a asumir las persecuciones, las dificultades, las situaciones duras de la vida con fe. Es decir, en una entrega generosa a Dios, no solo de creer en su palabra, sino de cumplir su voluntad. Como diría la carta de Santiago, o podemos ser oidores de la palabra o podemos ser hacedores de la palabra. La fe necesita fructificar en obras concretas, y cuando la fe fructifica en obras concretas es porque hemos aceptado la voluntad de Dios. Aún a pesar en medio de las dificultades de la vida, la voluntad de Dios siempre debe de ser discernida. Por eso es importante que en las parroquias, además de alimentar la fe con los sacramentos y de alimentar la fe con la predicación y de alimentar la fe, ¿verdad?, con ejercicios espirituales y devociones, que es bien importante, también hay que alimentar la fe con la reflexión de la realidad. La iglesia no podemos vivir una fe que esté desencarnada, despreocupada de las dificultades que vive nuestra gente, porque es precisamente allí como vamos a dar fe, con nuestros actos, con nuestro acompañamiento pastoral. Debemos de darle fe a la gente, que la gente crea y que encuentre la voluntad de Dios, y encontrando la voluntad de Dios, actúe de acuerdo a esa voluntad de Dios. Entonces esta es la primera enseñanza, ¿verdad? La fe debe ser esa fuerza que nos sostenga en Dios ante las situaciones difíciles. Ante una enfermedad, ante una situación de injusticia en el trabajo o en los negocios, hay que mantener la fe en Dios, de que el Señor siempre está al lado de los justos. Cuando perdemos la fe en Dios, entonces nos hacemos injustos, al igual que quienes nos están haciendo injusticia. Es decir, cuando perdemos la fe, si nos hacen violencia, nosotros, como perdemos la fe, entonces tratamos de responder con violencia. O cuando nos hacen injusticia, tratamos de desquitarnos con otro. O nos hacemos indiferentes ante esa justicia y dejamos que la injusticia continúe. Entonces, eso es perder la fe. La fe debe de alimentar la razón, pero debe de alimentar también el corazón, la voluntad, para que actuemos y vivamos como verdaderos hijos de Dios. Entonces, la segunda idea que nos da San Romero sobre la fe es que esta fe no solo es aceptación de verdades, es aceptación de la voluntad de Dios. No solo es entrega de mi mente a las verdades de Dios, es entrega de mi mente y de mi corazón a lo que Dios quiere. Y aquí nos da una pauta para revisar nuestras catequesis.
¿Qué hacemos en nuestra catequesis? ¿Qué le enseñamos a los niños, a los jóvenes y en la formación de adultos? ¿Enseñamos nada más las verdades o la aceptación de las verdades de Dios? Muchas veces nos quedamos nada más en ese primer paso, porque ese es un primer paso. Aceptar la verdad de Dios en mi vida. Aceptar que Dios se ha revelado y que nos ha revelado determinadas verdades, enseñanzas para poderlo encontrar. Pero por veces creo que falta en las catequesis enseñar a los niños y a los jóvenes y a los adultos en la formación permanente de entregar la voluntad, aceptar la voluntad de Dios, entregar mi mente a las verdades de Dios, pero entregar también mi corazón a lo que Dios quiere. En este sentido, la catequesis debemos de repensarla, ¿verdad? En cómo enseñar a los niños y a los jóvenes y en la formación permanente a los adultos a discernir la voluntad de Dios y a asumir esa voluntad de Dios en la caridad, en la fraternidad. Esta parte de la catequesis es necesaria que en las parroquias, ¿verdad? Que las diócesis también, ¿verdad? Nos preocupemos por tratar de mejorar nuestra catequesis. No solo enseñar dogmas que son importantes para la fe, ¿verdad? Es importante conocer el misterio de Dios, es importante conocer nuestra fe, pero conociendo la fe, debemos de tratar de enseñar a actuar en coherencia a esos dogmas, a esa fe en la que yo creo. Por ejemplo, si nosotros creemos y aceptamos firmemente que Dios lo ha creado todo, lo visible y lo invisible, entonces también en coherencia debemos de respetar eso creado, lo visible y lo invisible, respetarlo, porque es creación de Dios y tiene un gran valor para nosotros. Y de allí pues viene toda la espiritualidad ecológica de la que ha hablado el Papa Francisco. O por ejemplo, si creemos que el Señor Jesucristo bajó y se encarnó de María la Virgen para padecer y darnos salvación, entonces también nosotros, que eso se le llama misterio de la encarnación, se engendró en el vientre de María, se encarnó. Entonces también nosotros tenemos que encarnarnos, a bajarnos de nuestra soberbia, de nuestro individualismo, de nuestros egoísmos, salir de nosotros, ¿verdad? Para encarnarnos en la realidad de la gente, de los que necesitan la salvación de Cristo, de los pobres, de los necesitados. Los dogmas nos ayudan a comprender mejor el misterio de Dios y comprendiendo mejor el misterio de Dios, a actuar en coherencia a eso que yo creo. Entonces creo que en la catequesis aquí San Romero nos da una gran luz para los catequistas, ¿verdad? De revisar nuestra catequesis. Qué bueno que estemos enseñando a los niños y a los jóvenes a aceptar las verdades de Dios, pero tenemos que dar el otro paso, que es que los jóvenes y los niños disciernan la voluntad de Dios y la asuman en su corazón, se entreguen de corazón a la voluntad de Dios. Y la última idea es el amor y la fe mantienen la esperanza que nos empuja a cambiar las realidades injustas. En la última idea que Monseñor Romero nos ha regalado, nos hace ver que fe, esperanza y caridad están unidas en la respuesta que el cristiano dé ante las realidades de injusticia, de desigualdad. Es que respondemos ante la injusticia, es que como Habacuc nosotros denunciamos las injusticias, en primer lugar porque amamos a aquellos que las están cometiendo y por tanto queremos convertirlos. Por eso se las denunciamos, porque les amamos, para que se conviertan y entonces en la fe busquen la voluntad de Dios. Y si denunciamos las injusticias, la Iglesia denuncia las injusticias, las desigualdades, es porque desde la fe, por la revelación de Dios, la Iglesia está exigida a proclamar la palabra de Dios y a denunciar el pecado. Por eso es que la Iglesia también tiene el deber de hacerlo. Y si lo hacemos, si denunciamos las injusticias, si denunciamos, ¿verdad?, las desigualdades y los atropellos, es porque esperamos en Dios
su recompensa para todos nosotros. Esperamos en Dios que actúe haciendo por la iglesia un mundo más lleno de Dios, más justo. Es precisamente porque Él nos ha dicho que el reino ya está entre nosotros, no en su plenitud, porque eso es lo que esperamos, que un día el Señor venga en su gloria, instaure su reino, un reino de justicia, de amor, de paz, de verdad, y en ese reino pues todos vivamos a plenitud lo que hoy anhelamos. Anhelamos justicia, anhelamos igualdad, anhelamos paz, anhelamos, ¿verdad? Amor y fraternidad. Y el que esperemos que Dios un día haga pleno ese reino, no significa que lo vamos a esperar de manos cruzadas. A eso le llamamos una esperanza activa. Es decir, esperamos porque esperamos, por eso actuamos, por eso trabajamos por el reino, por eso, ¿verdad? También denunciamos el pecado, porque el pecado es un antirreino, son estructuras contrarias al reino de Dios, que la sociedad por veces, ¿verdad?, tergiversa. La sociedad crea un sistema judicial, qué bueno, pero el mismo pecado del hombre hace que ese sistema judicial se haga corrupto. La sociedad, los hombres crean la democracia para poder caminar mejor en sociedad. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pero las democracias por veces se corrompen porque el corazón del hombre hay pecado en su corazón. Por eso la iglesia tiene que denunciar ese pecado para que esas estructuras sociales no se vuelvan estructuras de muerte ni estructuras de pecado. Por eso es que la palabra de la iglesia siempre debe de estar iluminando la realidad de nuestro país. Es lo que San Romero hizo y es lo que nos invita a hacer nosotros. Muy bien, hemos llegado acá hasta las 3 ideas de San Romero. Vamos ahora a tratar de iluminar la realidad. Así es que tenemos algunas noticias que quisiera compartir con ustedes. Una primera noticia que quiero que tratemos de entender es esto de el acuerdo firmado entre Estados Unidos y El Salvador sobre solicitantes de asilo, que se llama País Seguro. Hay que entender lo que es el país seguro, porque de repente cuando el cardenal pidió al señor presidente que no volviera a El Salvador un país seguro, mucha gente dijo, no, pero es que lo que necesitamos es seguridad y no sé qué. Es que no se trata de seguridad para los salvadoreños. Cuando se habla tercer país seguro, se está hablando de situaciones de migración, no de situaciones de inseguridad, ¿verdad? Y en una nota periodística podemos un poco descubrir de qué se trata esto de tercer país seguro. Nos dan 6 claves. Dice la nota periodística: los gobiernos de ambas naciones firmaron el compromiso migratorio del 20 de septiembre. Estos son los puntos claves que debes conocer sobre dicho pacto. El Salvador dará asilo a los migrantes irregulares que intenten llegar a los Estados Unidos, según quedó establecido en el acuerdo de cooperación que firmaron ambos gobiernos el pasado 20 de septiembre. El secretario de Seguridad en funciones de los Estados Unidos, Kevin McEnany, y la canciller salvadoreña Alexandra Hill, en representación de los gobiernos de Donald Trump y de Nayib Bukele, respectivamente, suscribieron el compromiso, de los cuales se desglosan por lo menos 6 puntos clave que debes conocer sobre el pacto entre ambas naciones. En primer lugar, El Salvador se comprometió a recibir personas que hubieran solicitado asilo al país del norte y no las podrá enviar a otra nación hasta que se resuelva la solicitud migratoria. Solo Estados Unidos tiene la potestad para resolver sobre las solicitudes de asilo, cuando las personas sean menores de edad, sin acompañamiento o hayan arribado al territorio de aquel país. El gobierno de El Salvador acepta al firmar el convenio de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Por parte de El Salvador firmó la canciller Hill y por parte de Estados Unidos firmó Kevin McEnany, secretario en funciones. Tercero, el acuerdo no aplica a los salvadoreños. Según el contenido del documento firmado, un compatriota que llegue a los Estados Unidos y pida asilo no será devuelto a El Salvador, pero podrá ser enviado a otra nación calificada como tercer país seguro. El gobierno de los Estados Unidos se compromete a fortalecer la capacidad institucional de El Salvador, tal como ya se hizo con el patrullaje fronterizo.
Quinto, los firmantes convienen que ambos países pueden intercambiar la información que sea necesaria para implementar de manera efectiva el acuerdo. Asimismo, fija la obligación de establecer procedimientos operativos estandarizados para la transferencia de personas solicitantes de asilo a El Salvador. 6. El acuerdo también contempla que El Salvador deberá disponer de un procedimiento para resolver el abandono de las solicitudes de asilo de las personas transferidas en el marco del convenio. Tras el pacto migratorio suscrito entre los gobiernos salvadoreños y estadounidenses, el presidente Nayib Bukele sostendrá la primera reunión con su homólogo Donald Trump. El encuentro se desarrollará en el marco de la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas en Nueva York. En pocas palabras, ¿qué es tercer país seguro? Tercer país seguro es un lugar que tiene Estados Unidos destinado para mandar a quienes piden asilo por persecución o porque su vida está en peligro, piden asilo en el país del norte. Antes de firmar el trato, Estados Unidos recibía a la gente que pedía asilos. Mientras duraba el proceso de admitir o no el asilo, la persona que estaba en Estados Unidos podía trabajar y podía estar con sus seres queridos. Pero al firmar este convenio, y lo ha firmado con Guatemala, Honduras y El Salvador, Donald Trump o el gobierno de los Estados Unidos resuelve una problemática. ¿Cuál es la problemática que resuelve? Que internacionalmente de ley, alguien que pide asilo no puede ser regresado a su país porque es atentar contra la vida de esta persona. Entonces lo que ha hecho es que, por eso es que el tratado no aplica a los salvadoreños, porque los salvadoreños cuando lleguen a pedir asilo serán enviados o a Honduras o a Guatemala. Y Guatemala o Honduras, en este caso con los salvadoreños, tendrá que asumir la responsabilidad de darles trabajo, de darles seguridad habitacional, de darles todas las garantías básicas de derechos humanos. Los hondureños serán mandados a Guatemala o a El Salvador, y los guatemaltecos serán enviados o a Honduras o a El Salvador. O sea que nosotros recibiremos recibiremos guatemaltecos o hondureños que pidiendo el asilo, Estados Unidos podrá enviar hacia acá. Es una manera de cambiarle el nombre a la deportación, porque hoy lo que existe es deportar. Se manda de nuevo a las fronteras del país cercano a las personas. O sea, ahora los deportados los mandan y los envían a las fronteras o a la misma patria. Pero prácticamente con estos acuerdos que ha hecho Estados Unidos con Guatemala, con El Salvador y Honduras, prácticamente no necesita de un muro físico, porque ya está estructurado un muro legal para que los migrantes pues tengan que esperar el asilo o la respuesta del asilo en otro país. Si el asilo es la respuesta es positiva, entonces Honduras o Guatemala o El Salvador tendrán que enviar a Estados Unidos a quienes a través de las embajadas, a quienes se les dé la oportunidad de quedar asilados en Estados Unidos. De lo contrario, si es negativa, la respuesta del gobierno de los Estados Unidos con respecto al asilo será el país que ha recibido a los migrantes quien tenga que encargarse de darles asilo, ¿verdad? No podrá la nación reclamar a Estados Unidos de la situación de asilos, ¿verdad? Entonces, pero esta es solo una parte del convenio. Lo que no sabemos es qué es lo que Estados Unidos va a aportarle a estos países. Lo único que habla el tratado que se ha hecho es que el gobierno de los Estados Unidos se compromete a fortalecer las capacidades institucionales, en este caso de El Salvador, tal como ya se hizo con el patrullaje fronterizo. Imagino, pues va a ayudar a que tengamos un mejor control migratorio, que en definitiva no es de mucha ayuda para el beneficio de nuestro país. Entonces, esto es lo que se ha firmado con tercer país seguro, ¿verdad? Es algo que en realidad es enmascarar la deportación, en todo caso, ¿verdad? Y es mantener a la gente que quiere entrar a Estados Unidos siempre en la región centroamericana, o a lo mucho en México, ¿verdad? Así es que es un muro el que se ha levantado contra los migrantes cuando migrar es un derecho humano,
¿verdad? Entonces, estos son como los acuerdos que se han hecho de país seguro. Hay que entenderlo bien, porque de repente la gente cree que porque ya firmamos país seguro, tercer país seguro, Estados Unidos nos va a ayudar a que seamos un país seguro. No, no es eso, ¿verdad? Sino que es en términos de migración. Otras dos noticias que quiero compartir es dos posturas ante las Amazonias que se dieron o que se están dando, ¿verdad? La primera postura ante las Amazonias es la del presidente Bolsonaro en la ONU, donde dijo que la Amazonia no es patrimonio de la humanidad y que tampoco es el pulmón de la tierra. Sí, dice la nota periodística de la editorial de Deutsche Welle. Dice, el líder de ultraderecha brasileña en el poder desde enero pasado utilizó por primera vez la tribuna de las Naciones Unidas y reiteró sus quejas por la exageración y la manipulación en torno a los recientes incendios en la Amazonía y también para expresar una dura condena. La Amazonía no está siendo devastada ni consumida por el fuego, como dicen mentirosamente la prensa, aseguró el martes 24 de septiembre de 2019 en el primer discurso del día ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Además, es una falacia, dijo, decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad o representa los pulmones de la tierra, insistió el mandatario brasileño. Bolsonaro deploró también que otros países, basados en las mentiras de la prensa internacional, se portó de forma irrespetuosa y colonialista, atacando nuestra soberanía. Aclaró, aluciendo a Francia y a su presidente Emmanuel Macron, que pidió, alarmado por los incendios, una intervención del G7 para ayudar a controlar las llamas. Que Bolsonaro reiteró que las Amazonías es mayor que toda Europa occidental y que en más del 60% está preservada, por lo que su gobierno no acepta que en otros países digan qué se debe hacer para conservar el bioma. Esta es la postura increíble, ¿verdad?, del presidente de Brasil, diciendo que realmente la Amazonia no es un pulmón para la tierra. Bueno, es lógico, él no cree en el cambio climático ni estas cosas, ¿verdad? Por cuestiones de economía, ¿verdad? Hubieron muchos manifestantes también ante la ONU, según esta nota periodística. Pero hay otra postura, y la otra postura es del Papa Francisco, que en esta semana, el 5 de octubre, inicia el sínodo por las Amazonías. ¿Y por qué un sínodo para las Amazonías? Hay una nota periodística también de Vatican News que dice, el pasado 15 de octubre del 2017, esto fue el año pasado que el Papa visitó la Amazonía, el Papa Francisco convocó a una asamblea sinodal especial sobre la Panamazonía, indicando que el principal objetivo es encontrar nuevos caminos para la evangelización de aquellos porción del pueblo de Dios, sobre todo los indígenas, muchas veces olvidados y sin una perspectiva de un futuro sereno. También por la causa de la crisis de la foresta amazónica, pulmón de fundamental importancia para nuestro planeta. Mientras que el presidente, por cuestiones económicas, niega que sea un pulmón, el Papa, por cuestiones de fe y por cuestiones reales, sociales, declara que es un pulmón fundamental para el planeta. El Sínodo Amazónico es un gran proyecto eclesial, cívico y ecológico que mira a superar los confines y redefinir las líneas pastorales adecuadas y adecuándolas a los tiempos contemporáneos. La Panamazonía está formada por 9 países: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinam y Guyana Francesa. Se trata de una región que es una importante fuente de oxígeno para toda la Tierra, donde se concentran más de 1/3 de las reservas forestales primarias del mundo. Es una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta, conteniendo el 20% del agua dulce no congelada. La primera vez que el Papa tocó territorio amazónico en Perú, que fue el 19 de enero del 2018, expresó su preocupación por los indígenas, afirmando: probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca estuvieron tan amenazados como ahora. La Amazonía es una tierra disputada desde varios frentes. En esas ocasiones inauguró oficialmente la preparación para el evento que tendrá lugar este octubre de 2019.
La población de estos vastos territorios es de cerca de 34 millones de habitantes, de los cuales más de 3 millones son indígenas, pertenecientes a más de 390 grupos étnicos, pueblos y culturas de todos los tipos, como los afrodescendientes, campesinos, colonos, que viven en una relación vital con la vegetación y con las aguas de los ríos. La justicia social y los derechos de estos pueblos son una indicación prioritaria para el Papa Francisco, que reiteró el problema esencial, que es cómo reconciliar el derecho al desarrollo, incluso social y cultural, con la tutela de las características propias de los indígenas y de sus territorios. Aunque la temática se referirá a una región especialmente como la Panamazonía, las reflexiones propuestas van más allá del territorio geográfico, pues abarca toda la Iglesia y se refiere al futuro del planeta. Según el documento de preparación, la Asamblea Especial para la Panamazonía está llamada a encontrar nuevos caminos para hacer crecer el rostro amazónico de la Iglesia y también para responder a las situaciones de injusticia de la región. Interesante, ¿verdad? Interesante cuando la fe y el capital se encuentran, ¿verdad? Cuando el capital trata de adorar al ídolo del dinero y cuando la Iglesia trata de hacer prevalecer la voz de Dios, ¿verdad? Cuando se trata de manipular las verdades, la Iglesia, pues por su fe, como nos decía San Romero en la homilía de hoy, ¿verdad?, alza la voz para defender a estas personas que viven de diferentes culturas y etnias que viven en este lugar de la Amazonía. ¿Podríamos decir que es un problema nada más de Brasil o del sur? Pues claro que no es así. Es un problema de todos. Porque si las Amazonías se pierden, perdemos el oxígeno de todo el mundo, o por lo menos una gran parte de ese oxígeno. Quizás lo primero es la oración, que eso es importante, ¿verdad? Recordemos que Dios es quien lleva la historia y cuanto más clamemos a Él, Él también se unirá a nosotros en nuestro esfuerzo de cambiar esta realidad. De hecho, voluntad de Dios es que cambiemos esta realidad. Lo segundo es que a lo mejor en algunas cosas a nivel mundial no podamos incidir, pero sí podemos incidir a nivel local. Y una de las cosas que nos viene muy bien es que los vecinos se organicen para estar vigilantes en sus territorios. Por ejemplo, en las parroquias se puede fundar una pastoral de medio ambiente que esté vigilante en las páginas web del Ministerio de Medio Ambiente, cuáles son los proyectos que están en sus municipios y tratar de ver que esos proyectos no hagan un impacto negativo en el medio ambiente que se tiene, ¿verdad? O con las alcaldías también estar vigilantes que las alcaldías no estén dando permisos a situaciones de degradación del medio ambiente y también a nivel de educación, ¿verdad? Estas pastorales pueden ayudar a concientizar a las escuelas a que generen un eje transversal en la educación sobre el cuidado del medio ambiente, sobre cada vez el menos uso de desechable, que es una problemática de las pajillas, del plástico, de las botellas. Entonces, hay mucho por hacer, pero tiene mayor incidencia cuando nos unimos varios. Y en esto la parroquia tiene un punto clave, porque la parroquia puede organizar pastorales de este tipo, que ayuden a por lo menos resguardar el territorio que se nos ha concedido vivir, porque ahí donde Dios nos ha puesto a vivir, allí nos ha puesto como administradores de toda esa creación. Y recordemos que es el pueblo el que le da el poder a los gobernantes, así que los gobernantes tienen que entender que están al servicio del pueblo y del bienestar de todos los habitantes. Entonces, creo que se puede hacer de una buena manera. Lo otro podría ser grupos de reflexión en torno a la palabra de Dios, de cara al problema ambiental, ¿verdad? Y tratar de buscar soluciones. Por ejemplo, si en el cantón o en el caserío donde viven hay mucha gente que cocina con leña, pues bueno, tratar de buscar cómo revertir ese efecto y tratar de posibilitar que estas personas puedan tener otra manera de cocinar, ¿verdad? Ya sea con gas, que es menos dañina, en el sentido de que no se cortan árboles y no echa demasiado humo. Podría ser otra manera de incidir también en ese cambio climático de la zona. Reforestar,
también, ¿verdad? Las escuelas deberían de tener jornadas de reforestación y no solo de ir a sembrar el árbol, sino de darle el cuidado por lo menos durante 2 veranos. Un árbol pequeño necesita el regado, el cuidado, el abonado de por lo menos 2 veranos. Cuando pasan 2 veranos, el tercer verano ese árbol va a sobrevivir. Entonces, hay muchas maneras de cómo podemos incidir en esto localmente. Y lo otro es, pues, también exigir a los estados. Por ejemplo, hoy estamos esperando que el Ministerio de Medio Ambiente se pronuncie contra la construcción de Valle del Ángel en la zona de Apopa, ¿verdad? Estamos tratando de hacer el esfuerzo de cambiar esa situación, así como estamos también pidiendo lo de la Ley General del Agua. Podemos incidir ahí también a nivel nacional, unirnos y concientizarnos y exigir a nuestros gobernantes a través de cartas, a través de llamadas, a través de tantas cosas. Lo importante es que el que gobierna sienta la presión del pueblo, ¿verdad? Pero si el pueblo no hace presión, entonces ellos pues hacen lo que ellos creen conveniente para el capital. Muy bien, eso es lo que se me ocurre en el momento, hermana, pero se puede discernir mucho este tema. El Papa Francisco en la carta Laudato Si también nos da muchas líneas pastorales acerca de esto. Y oremos para que, ¿verdad?, la iglesia de esa zona, y aquí está la comunión de la iglesia, ¿verdad? Oremos para que la iglesia de la Amazonía haga un trabajo pastoral excelente en defensa de ese pulmón de todo el planeta, aunque el señor Bolsonaro no lo crea así. Muy bien, gracias por su participación, hermana. Vamos ahora a terminar este programa con la oración a San Romero. Oh Dios, Padre misericordioso, que por mediación de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María, Reina de la Paz, y la acción del Espíritu Santo, concediste a San Óscar Arnulfo Romero la gracia de ser un pastor ejemplar al servicio de la Iglesia y en ella preferentemente a los pobres y necesitados. Ah, Señor, que nosotros sepamos también vivir conforme al Evangelio de tu Hijo y concédenos por la intercesión de San Óscar Arnulfo Romero la paz en el país. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu, descienda sobre todos ustedes y les proteja siempre. Amén. Gracias por haber escuchado este espacio de reflexión. No olvides suscribirte y darle like. No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio.